Se puede sacar. Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos, para conversar con ustedes sobre temas de interés colectivo. Ahí vimos que el Ministerio de Industria y Comercio dispuso rebajas en los precios de los combustibles, pero lo que le bajó fue $1 al gasoil y a la gasolina. La semana pasada le subieron entre 4 y 5 pesos y esta semana le bajan $1. Óyeme, $1. También salió hoy en los medios de comunicación la versión que da cuenta de, bueno, el CRES, que es el Centro de Estrategias Regionales, Económicas y Sociales, Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales, CRES, que, bueno, emitió un informe sobre el sector de seguridad social y entonces hace referencia de que la mayoría de los fondos de pensiones en este país se está utilizando para financiar el déficit del Estado. Y bueno, cuando tú lo planteas de esa forma, se puede ver como si fuera una gravedad, que la mayoría de los fondos de los trabajadores de pensiones se están utilizando para financiar el déficit del Estado. Pero cuando te vas a la realidad, te das cuenta de que si bien es cierto que se utiliza para financiar el déficit del Estado, el mecanismo de utilización es un mecanismo completamente legal y no es irregular ni afecta. Por el contrario, beneficia a los fondos de pensiones porque paradójicamente la tasa de interés más alta que se paga por inversión en este país la pagan precisamente los instrumentos del Estado, que son los instrumentos de certificados del Banco Central y bonos del Ministerio de Hacienda. Efectivamente, cuando el gobierno tiene que endeudarse para cubrir déficit, se endeuda fuera del país o en el país. Su endeudamiento fuera con bonos, con préstamos internacionales, y su endeudamiento interno es con préstamos también o con emisiones de bonos o emisiones de certificado del Banco Central cuando el Banco Central necesita recuperar dinero para poder cubrir el déficit cuasi fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? Que las administradoras de fondos de pensiones tienen un espectro poco amplio para poder invertir los fondos de pensiones en instrumentos que generen rendimiento, pero que al mismo tiempo sean instrumentos financieros que sean seguros para no arriesgar el dinero de los trabajadores. Y en este momento los instrumentos de deuda más rentables y menos riesgosos son los instrumentos de deudas del Estado. Alrededor del 50% de los fondos de pensiones, está invertido en certificados del Banco Central. Y alrededor del 27%, si no me equivoco, 28%, de los fondos de pensiones está invertido en bonos de Hacienda. Por lo tanto, es cierto que la mayoría, quizás más del 75 o el 80% de los fondos de pensiones está invertido en instrumentos del Estado, ya sea instrumentos de Hacienda o instrumentos de deuda del Banco Central. Pero esos instrumentos de Hacienda y del Banco Central son los que tienen mejor calificación, son AA. Los instrumentos de deuda de los bancos, los instrumentos de deuda de las empresas que emiten bonos también, donde también los fondos de pensión invierten los recursos, los fondos de los trabajadores, esos instrumentos tienen calificación B, BBB, pero A, la calificación A, que es la principal, solamente lo tienen los instrumentos de deuda del Estado. Por lo tanto, decir que la mayoría de los fondos de pensiones están financiando déficit del gobierno no es lo mismo que decir que la mayoría de los fondos de pensiones están invertidos en instrumentos de deuda que ha emitido el Estado, ya sea a través de Hacienda o del Banco Central. Para que la gente no lo vea como si fuera un peligro. No, no es un peligro. Al contrario, el hecho de que los fondos de pensiones estén invertidos en instrumentos de deuda del Estado es una garantía de que ese dinero no se va a perder, porque el Estado no quiebra. En algún momento el Estado tiene que pagar. Pero aparte de eso, fíjense lo que les acabo de decir,
que los instrumentos de deuda del Banco Central y los instrumentos de deuda de Hacienda son los que pagan mayor tasa de interés, por lo tanto son los que ofrecen mayor rendimiento a esos fondos de pensiones. Porque las informaciones hay que ofrecerlas también con cierto nivel no de objetividad, porque se es objetivo, pero sin omisiones o de manera un poco más didáctica o explícita para que la gente entienda. Incluso los fondos de pensiones aquí están bien resguardados. Miren, aquí hay aquí hay 5 o 6 administradoras de fondos de pensiones. Los trabajadores aportan el dinero que aportan todos los meses, más el aporte que hacen los patronos también de los salarios de los trabajadores, y es un aporte obligatorio que se va acumulando en un fondo de capitalización individual, que son los que administran las administradoras de fondos de pensiones, las llamadas AFP. Entonces, esas AFP invierten ese dinero en instrumentos, bonos, instrumentos financieros para conseguir intereses, y esos intereses hacen que el fondo vaya creciendo, porque lo ideal es que el fondo crezca y que crezca mucho para cuando usted se retire, luego de 30 años de cotización, pues que entonces el fondo tenga la suficiente cantidad de dinero como para cubrir la pensión que usted ha de recibir. Y para que la pensión sea mayor a su salario o igual, y no que sea mucho menor a su salario, pues lo ideal es que el rendimiento sea mayor. Entonces, existen los organismos que regulan la inversión de esos fondos de pensiones, pero también existe en la Superintendencia de Pensiones una comisión que se llama Comisión Calificadora de Riesgo de los Fondos de Inversión. Comisión Calificadora de Riesgo de los Fondos de Inversión. Esa comisión lo que hace es que se encarga de ver cuáles son los instrumentos de deuda que existen en el país, los instrumentos financieros donde las AFP pueden invertir el dinero de los fondos de pensiones, y esa comisión calificadora le recomienda a las AFP su no objeción. No es que le dice invierte aquí o no invierte allá, sino que le dice, mira, estos son los instrumentos donde tú puedes invertir y estos son los instrumentos donde tú no debes invertir. En los instrumentos donde tú puedes invertir, tú inviertes como tú quieras, pero le especifica cuáles instrumentos son aptos para inversión de fondos de pensiones, como una forma de preservar la seguridad de esa inversión que se vaya a hacer y que no se pierda o no se corra riesgo o se corra un menor riesgo de perder los fondos de pensiones. Esa comisión calificadora de riesgo de los fondos de pensiones está integrada por un representante del Banco Central, un representante de la Superintendencia de Valores, un representante de la Superintendencia de Pensiones, un representante de la Superintendencia de Bancos y un representante de los afiliados al sistema de seguridad social. Entonces, ellos son los que dicen, mira, tal empresa emitió un bono. Entonces, las AFP dicen, bueno, yo quisiera invertir en ese bono. Entonces, esa comisión es la que dice, tú puedes invertir en ese bono. O si no, le dice, no puedes invertir en ese bono que emitió tal empresa por tal o cual razón. Entonces, la AFP tiene que invertir donde la comisión calificadora le dice que puede invertir. Pero donde la comisión calificadora le dice que puede invertir, la AFP tampoco está obligada a invertir ahí, sino que puede invertir en otros instrumentos dentro de esa canasta. Por ejemplo, en esta canasta hay certificado del Banco Central, hay bonos de Hacienda, hay bonos de los bancos, hay bonos de empresas, hay, qué sé yo, el fideicomiso del asunto de los peajes. Hay varios instrumentos, ¿verdad? 5 o 6 instrumentos. Entonces le dice a la AFP, tú puedes invertir en esos instrumentos. Ahora, como dice, tú puedes invertir en los certificados del Banco Central, pero si la AFP no quiere, no invierte en los certificados del Banco Central, sino que invierte en los bonos de Hacienda o invierte en los certificados o bonos de los bancos o algo por el estilo. Claro, la AFP dentro de esas 5 o 6 alternativas o 7 o lo que sea de inversión, trata de invertir donde haya mayor nivel de rendimiento en términos de tasa de interés y donde haya tal vez menor nivel de riesgo. Y en este momento los instrumentos de deuda del Estado, certificados del Banco Central y bonos de Hacienda son los que ofrecen mayor
nivel de rendimiento y son a su vez los que ofrecen menor nivel de riesgo. Por eso, alrededor del 80% de los fondos de pensiones están invertidos en instrumentos de deuda del Estado. Y eso tiene dos lecturas. Una de ellas es el hecho de que el Estado es confiable, porque la gente le dice, no, que si quieren usar los fondos de pensiones, que si el Estado quiere usar los fondos de pensiones, pero esos fondos no se pueden utilizar porque los fondos de pensiones son sagrados, porque son los fondos de los trabajadores, pero el Estado lo está usando. Porque si el 80% está invertido en instrumentos del Estado, directa o indirectamente el Estado está utilizándolo, y directa o indirectamente no, indirectamente el Estado que está pagando por el rendimiento. ¿Quiere decir que el Estado es confiable? Porque los fondos de pensiones efectivamente están invertidos en instrumentos del Estado. Los fondos de pensiones efectivamente están en manos del Estado en este momento. Pero a través de bonos de Hacienda y a través de certificado del Banco Central. No así a través, por ejemplo, de obras del Estado, no así a través de cualquier otro instrumento que emita el gobierno. Pero como quiera es el Estado. Por lo tanto, el Estado es confiable. Vamos a una pausa. Volvemos en breve, Dinámica Económica. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Dinámica Económica. Hablábamos de los fondos de pensiones y del hecho de que el Estado es quien utiliza los fondos de pensiones. Por lo tanto, cuando se produzca aquí la necesidad de financiar algún proyecto grande, importante, con tasa de retorno, con fondos de pensiones, no crean que eso es negativo. Al contrario, eso es positivo. Por ejemplo, aquí en algún momento, se habló de la posibilidad de que se utilizaran fondos de pensiones para financiar la planta de Punta Catalina. Y alguna gente salieron alarmadas, señores, ¿cómo puede ser posible que los fondos de pensiones, los fondos de los trabajadores, miren, si se utilizaran los fondos de los trabajadores para financiar un proyecto de generación, eso sería un palo. Porque los niveles de rentabilidad de una empresa generadora, cuando tiene un buen contrato, son muchísimo más elevados que cualquier otro nivel de rentabilidad de cualquier otro tipo de inversión. Entonces, ahí habría un mayor rendimiento para los fondos de los trabajadores. Lo que pasa es que, por supuesto, se habría que regularlo.
Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto paga de rendimiento en este momento, en promedio, el Banco Central y Hacienda? Están pagando en promedio de rendimiento algún 10% tal vez para los fondos de pensiones. Ponga usted 10%. Y yo le pregunto a usted ahora, ¿cuál usted cree que es el nivel de ganancia de una generadora de electricidad aquí en este país cuando está produciendo a capacidad normal? Usted puede estar seguro que el nivel de ganancia no puede ser menor a un 20%. Y cuidado si más. Incluso aquí hay generadoras que tienen márgenes de ganancia que superan el 30%. Imagínese usted entonces, Punta Catalina cuando esté funcionando, que esperemos que empiece a funcionar el año que viene, si las plantas operan de manera regular, bien, y si el contrato que se establece para vender la energía a las distribuidoras es un contrato favorable en términos de precios, equilibrado, es posible que esas plantas dejen como ganancia un 20% de margen. Entonces, si el Estado decidiera utilizar fondos de pensiones para financiar esa planta, entonces cuando esa planta esté produciendo, ese nivel de rendimiento sería a ese nivel. Entonces, estamos hablando de una inversión, o estaríamos hablando, porque no se dio y no estoy proponiendo que se dé, lo que estoy diciendo es que en caso de darse así, estaríamos hablando de invertir dinero en una obra que tiene tasa de retorno, porque ahí es donde hay que tomar en cuenta los elementos de importancia. La tasa de retorno. O sea, si tú inviertes en áreas que tienen tasas de retorno, tú sabes entonces que ese retorno va a constituirse en un beneficio. Si el gobierno invierte dinero para cubrir déficit operativo, déficit de cuenta corriente, entonces es una inversión mala. ¿Por qué es una inversión mala? Porque es una inversión que no tiene tasa de retorno. Coger prestado para pagar salario, coger prestado para mantener una institución burocráticamente ineficiente abierta, eso no tiene tasa de retorno. Ahora, si el gobierno invierte dinero para construir una carretera, entonces eso sí tiene tasa de retorno, porque eso paga peaje, aparte de eso contribuye con el desarrollo económico de las áreas que rodean esa carretera, eso contribuye también con una mayor actividad económica en otros tipos de áreas de servicios como el turismo. Y entonces, lo que generan en términos de pago de impuestos y de dinamización de la economía, esos sectores que se mejoran por la existencia de esa carretera, automáticamente se constituye en una tasa de retorno. El ahorro que implica en combustible también es una tasa de retorno. O sea, generalmente las obras públicas que no son elefantes blancos, como por ejemplo el Faro Colón, eso es un elefante blanco, eso no sirve para nada, y eso no atrae ni siquiera turistas. Entonces, como no atrae turistas, eso fue una inversión, una obra pública, pero una obra pública poco rentable, poco efectiva. Ahora, las obras públicas que son de utilización, de uso, como las carreteras, como los puentes, como el metro, esas obras públicas son obras que tienen tasa de retorno. Y esa tasa de retorno, entonces, hace que la inversión se torne atractiva para el que hace la inversión o para quien financia, mejor dicho, ese proyecto. Porque se sabe entonces que el Estado va a mejorar su situación económica y va a tener la capacidad para pagar ese dinero. Ahora, cuando el dinero se toma prestado para invertirlo en áreas no productivas o áreas que no tienen tasa de retorno, entonces es una situación complicada, porque eso implica que el Estado no está haciendo inversiones en un área que pueda dinamizar su economía, sino que por el contrario la pudiera afectar. Ahí entonces puede ser que el CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales, haya hecho la advertencia de que estamos invirtiendo los fondos de pensiones para financiar déficit del Estado, pero si ese déficit del Estado es un déficit de gastos operativos normales, pago de salario, material gastable, pago de rentas de locales, instituciones innecesarias que están abiertas en el país, entonces esa es una inversión cubriendo un déficit que no es productivo, y como no es productivo no tiene tasa de retorno, lo cual afecta entonces la situación económica, que en vez de mejorar pudiera tal vez empeorar, o lo cual hace que el endeudamiento siga aumentando, porque entonces para conseguir el dinero para pagar ese rendimiento,
como se está invirtiendo en un área donde no hay tasa de retorno, habría que pedir más dinero prestado para entonces seguir enganchando, como hace la gente que engancha con la tarjeta de crédito, que es un error grave, gravísimo, una tragedia. Usted tiene una deuda de tarjeta de crédito, entonces ay, voy a sacar dinero de mi otra tarjeta para pagar la deuda de la tarjeta que tengo. Entonces tú lo que haces es que creas una bola de nieve que se va haciendo más grande cada vez que tú vas haciendo ese tipo de operación. Ahora, si tú tomas la tarjeta de crédito y compras una nevera y con esa nevera te pones a vender helados y con esos helados tú empiezas a recibir dinero que te alcanza para pagar la renta de la tarjeta de crédito y al mismo tiempo para saldar en algún momento el costo de ese freezer, entonces tú estás haciendo una inversión de tu tarjeta de crédito en un área que tiene tasa de retorno y esa tasa de retorno te va a permitir pagar la deuda que has contraído. Si coges la deuda para tú comprar para tú invertirlo en algo que no tiene una tasa de retorno, qué sé yo, en un televisor, tú lo vas a poner en la sala de tu casa, pero ese televisor no te va a generar dinero, no tiene tasa de retorno. Y como no tiene tasa de retorno, tú vas a tener que buscar el dinero por otro lado para poder saldar esa deuda. No necesariamente vas a sacar el dinero de pagar la deuda del artículo o bien que adquiriste con esa deuda, sino que vas a tener que buscar otra fuente para poder pagar esa deuda, mientras que el artículo que compraste con esa deuda no tiene ningún tipo de retorno en términos económicos. Fíjense la diferencia, no solo en la calidad o la importancia de tú endeudarte mediante mecanismos de tasa de interés baja, buenos plazos, pagos blandos. O sea, ya esa es la calidad de la deuda. Ahora también está la calidad de la inversión que tú vas a hacer con esa deuda para ver si tiene tasa de retorno o no tiene tasa de retorno. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos Dinámica Económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Esta semana fue una semana de, si se quiere, de no mucha actividad en términos económicos, más que las
decisiones o los efectos que se están buscando o que se van a tratar de buscar de las medidas que ha tomado la autoridad monetaria en materia económica en procura de dinamizar la economía. Y nos referimos, por ejemplo, a eso de la liberalización del equivalente a 2.2 puntos porcentuales del encaje legal, que son alrededor de 20.400 millones de pesos que la autoridad monetaria, el Banco Central, ha puesto a disposición de los bancos para que financien sectores con baja tasa de interés. Esos sectores son el sector exportador, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, el sector de la industria manufacturera, el sector de comercio, el sector de consumo, incluyendo ventas de vehículos, el sector agropecuario y el sector vivienda. 7 sectores fundamentalmente van a ser beneficiados con estos préstamos o acceso a préstamos con baja tasa de interés, incluso tasas de interés que no superarían el 9%. Ahora, hay que establecer también los mecanismos para hacer que esos financiamientos fluyan y ser más flexibles en cuanto a las condiciones. Y parece que eso lo ha observado la autoridad monetaria, y entonces esta semana también el Banco Central se reunió con los tesoreros, los encargados de tesorería de los bancos del sector financiero de la República Dominicana. ¿Para qué? Para exhortarles a que gestionen la canalización rápida de esos recursos a través de financiamientos. Con eso nos imaginamos entonces que le están dando una señal a los bancos de que flexibilicen un poco en cuanto a las restricciones que le ponen a ese tipo de financiamiento, para que presten el dinero. Ahora, al mismo tiempo, el Banco Central entonces debería tomar otro tipo de medida a través, no solo el Banco Central, sino también el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es ese tipo de medida? Bueno, el tipo de medida que deberían tomar es el de hacer que sus emisiones de deuda, de bonos y certificados, pujar para que sean a unas tasas más bajas. O sea, pagar menos rendimiento, para que entonces así los bancos no se sientan motivados a invertir las proporciones que están invirtiendo en instrumentos de deuda del Estado para sacarle rendimiento a dinero que captan de los ahorristas sin la necesidad de incurrir en riesgos de estar canalizando préstamos, porque la canalización de préstamos tiene costos. Claro, los fondos liberados del encaje legal no pueden ser invertidos en instrumentos de deuda del Estado, no pueden. Tienen que ser específicamente para prestarlo, eso hay que prestarlo obligado. Pero los demás recursos que captan los bancos de los ahorristas, que los van captando de los depósitos, que son los que a su vez se utilizan para prestar, esos recursos sí, una proporción importante de ellos, los bancos lo que hacen es que los colocan en los certificados que emite el Banco Central y en los bonos que emite el Ministerio de Hacienda. Entonces obtienen un rendimiento que a su vez les permite una especie de ganancia sin incurrir en riesgos mayores. O sea, entonces usted dice, usted capta un ahorro de un cliente y a ese cliente usted le paga un 4% de interés, de rendimiento. 100 pesos que el cliente le depositó a usted, le está pagando un 4%. Entonces usted viene y coge ese dinero y lo deposita, una parte de ese dinero, qué sé yo, el 85% de esos 100 pesos, usted lo deposita en un instrumento de deuda del Banco Central como banco o un instrumento de deuda de Hacienda. Y entonces usted consigue un rendimiento de un 11%. Entonces, un 11% es prácticamente 3 veces lo que usted está pagándole de rendimiento a ese depositante. Eso le alcanza a usted para pagar el 4% del depositante, para cubrir el 15% que no va a poder invertir porque tiene que dejarlo como encaje legal, y para obtener entonces ganancias después de sus gastos operativos, que son ganancias por el margen de la diferencia de tasa, y esas ganancias son ganancias limpias, que no implican riesgo, que no implican tramitaciones, de captar clientes, de prestarle, de que se le provoca, si se hizo una tasación, que se hizo una evaluación de los estados financieros de ese cliente para poder prestarle, todo eso usted se lo ahorró como banco al usted depositar esa parte del dinero en un instrumento de deuda. En este momento, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, y de los estados financieros de los propios bancos, de las entidades financieras, entre el 30 y el 35%, entre el 30 y el 35%, es decir, un tercio de las ganancias netas del sector financiero,
proviene de inversión. ¿Qué es inversión? Colocación de dinero en instrumentos de deuda, de bonos de Hacienda, certificados del Banco Central o de bonos de cualquier otra empresa que emita bonos. O sea, óigame bien, la tercera parte de las ganancias netas que obtuvieron los bancos el año pasado se obtuvo mediante inversión en instrumentos de deuda. Por lo tanto, esa inversión que hicieron los bancos para obtener un 30% de sus ganancias fue inversión no productiva, porque no se tradujo en préstamos a sectores productivos, fue inversión que no dinamizó la economía, sino que fue inversión que generó renta para el sector financiero, y es legal eso es legal, pero no necesariamente es lo ideal. Lo ideal sería que todo lo que los bancos captan lo prestaran a los sectores productivos. Ahora, el asunto es, ¿esos sectores productivos están demandando préstamos? No, están demandando muy pocos préstamos. Por eso hay una sobreliquidez en la banca, una sobreliquidez que ahora es mayor, tomando en cuenta que el Banco Central acaba de facilitar más dinero todavía para que presten. Claro, más dinero con la condición de que los presten con tasas más bajitas para ver si la gente, los consumidores se motivan a pedir prestado y eso contribuya con la dinamización de la economía. Nosotros hemos llegado al final de este espacio, Dinámica Económica, y vamos a continuar conversando con ustedes como siempre a esta misma hora y por este mismo canal. Bendiciones.